Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos de nuevo en este programa El Sol de mi Voluntad y les habla Lorena Gómez. En el día de hoy hablaremos de cómo la divina voluntad vuelve pequeña al alma. E iniciamos con nuestro ángelus acostumbrado. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Angelus Domini annunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quisemus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciantim Christi Filii tuoi, incarnationem coniovibus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eudum Christum Dominum nostrum. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este programa es un programa muy hermoso porque el Señor nos habla, pues también en las Sagradas Escrituras es una clara afirmación en la cual nos dice, recordemos en San Mateo capítulo 19 versículo 14, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y también en San Marcos 10 capítulo 10 versículo 15, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De manera que nuestro Señor nos habla ya a través de las Sagradas Escrituras la importancia tan relevante de esa infancia espiritual, de esa pequeñez para poder entrar en el reino de los cielos, y de la cual pues Santa Teresita es gran modelo porque ella es la doctora de la pequeñez, de esa infancia espiritual. Por esto este hermoso canal y radio de Santa Teresita lleva tantas gracias al mundo entero, a tantas almas, y nos muestran la santidad de una manera muy sencilla, como la de los niños. Vamos a profundizar aquello que nos enseña nuestro Señor en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y por qué Él dice que la divina voluntad, cuando se conoce, vuelve pequeña al alma.
Así que vamos a leer un poco algunos escritos que nos ayuden a profundizar más este deseo de Jesús para nosotros, porque es un conocimiento que Él quiere que sea vida. Y dice así: encontrándome en mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma junto con Jesús y le he dicho: amor mío, quiero hacerte oír cómo hago para entrar en tu querer, para ver si te agrada o no. Entonces he dicho lo que tengo por costumbre decir cuando entro en su querer, que no creo que sea necesario el decirlo, habiéndolo dicho otras veces. Y Jesús me ha dado un beso, aprobando con su beso lo que yo le decía, y luego me ha dicho: hija mía, mi voluntad tiene la virtud especial de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad de que mi voluntad les suministre la vida. Es tanta su pequeñez que no saben hacer un acto, un paso, que mi voluntad no les suministre, o el acto o el paso. Así que viven todas a expensas de mi voluntad, porque su pequeñez no pone ningún estorbo, ni cosas propias, ni amor propio, sino que todo lo toman de mi voluntad, pero no para tenerlo con ellas, sino para dármelo a mí. Y como bien tienen necesidad de todo, viven perdidas en mi voluntad. Vamos a leer hasta aquí y vamos a compartir e ir desmenuzando este hermoso capítulo del volumen 12 de marzo 23 de 1921. Vemos como Luisa siempre, cada vez que ella iba a hacer sus giros y se quería fundir en Jesús, pues ella nunca hacía nada por sí misma, siempre pedía la ayuda de la Virgen María, de Jesús mismo, para poder, junto con él, ser actor y espectador de su obrar interior. Esa es la actitud de los pequeños. Por eso nos dice Jesús que la voluntad de Dios tiene esa virtud especial de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad de que mi voluntad les suministre la vida. Cuando nosotros vamos conociendo la divina voluntad y vamos queriendo aprender a hacer nuestros giros, aprender a fundirnos en Jesús, queremos conocer para poderlo amar más, para poderlo amar con su mismo amor. En la medida en que nosotros tenemos esa disposición interior, ese deseo inmenso de querer vivir en su querer, entonces la divina voluntad va haciendo por sí mismo ese trabajo en nuestro corazón, en nuestras almas, de volver al alma pequeña. Y el pequeño, cuando vemos un niño recién nacido, pues siente la necesidad extrema de que su mamá le dé su leche, de que su mamá lo cargue, de que su mamá lo atienda completamente en todo momento, tener la atención. El niño tiene sus ojos en su mamá y su mamá tiene los ojos en su niño, que es muy pequeñito. Así que esto es una gracia, es un don muy grande que lleva por sí este don de la divina voluntad. Como a Luisa lo vemos
su testimonio de vida, ella siempre se sintió la más pequeña de todas, la más pecadora. Y entonces los pequeños sienten la necesidad de que la divina voluntad nos ayude y nos suministre la vida. Por eso es tan importante cuando nos despertamos hacer ese acto preventivo de llamar a la divina voluntad. Cuando decimos, ven divina voluntad, pensar en mí, porque si yo digo ven a pensar en mí es porque me siento incapaz de tener un pensamiento de modo divino, o porque mi mente a veces está pensando en otras cosas que nos alejan de Dios. Entonces la llamamos para que venga ella a vivir en nosotros, la mente de Dios en nosotros. Por eso la llamamos a que venga a mirar a través de nuestros ojos y podamos ver todo bajo la mirada divina y no bajo una mirada humana. Y por eso le pedimos que venga a hablar en nuestras bocas, para que sea la palabra de Dios la que hable a través de nuestras bocas y no nuestra palabra humana, sino la palabra divina. Por eso Jesús nos dice que cuando el alma quiere hacer un acto, el acto es todo lo que tiene vida, por ejemplo, respirar, caminar, obrar, comer. Siempre ese acto o ese paso, la voluntad divina es la que nos da la vida a nuestros actos, es la que le da la vida al respiro, es la que da la vida al aire, al sol, a la creación. Así que todos viven a expensas de mi voluntad. Por eso en las Escrituras se nos dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y por eso su pequeñez nunca pone ningún estorbo. ¿Y cuáles serían esos estorbos? Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad humana, cuando estamos buscando algún interés personal, sobresalir, el dinero, el poder, el ser. El pequeño no tiene cosas propias, ni tampoco tiene amor propio. ¿Por qué? Porque todo lo toma de la voluntad de Dios. Pero lo toma no para tenerlo con ella, sino para dárselo a Dios. Y hay una gran diferencia. Un pequeño, cuando recibe, toma eso que la mamá le da y se lo devuelve. Si una mamá le da un beso, pues el niño le devuelve ese beso. Por eso dice, y como tienen necesidad de todo, pues viven perdidas en la voluntad de Dios. Hay una hermosa imagen, es como cuando pensamos en los peces en el mar. Un pez, cuando vive en el mar, pues el agua es para él todo, es su alimento, es su reposo, es su vida, es su lecho. Pero si ese pez saliera del mar, pues se muere. Y tú no le puedes decir al pez que vaya al árbol porque ese no es su hábitat. Y muchas veces en los escritos de la divina voluntad, Jesús compara a las almas que viven en la divina voluntad como aquellos peces que viven en el mar. No tienen necesidad de salir de la tierra porque pues, se ahogan, pero viven en el profundo del mar y el mar es todo para ellas. Y así Dios quiere que vivamos sumergidos en ese mar de la divina voluntad, como Santa Teresita hizo, abandonada en los brazos del Padre Celestial. Hay unas frases muy lindas que ella dice en su diario.
que las quiero compartir y una de ellas era esta. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escala de la perfección, la dura escalera de la perfección. Esto es muy bello porque Dios quiere que nosotros vivamos sumergidos en ese mar de la divina voluntad y como esos pequeños niños nos abandonemos a su divino querer. Aquí dice Santa Teresita pues que ella quería encontrar ese ascensor para elevarse hasta Jesús. Y en uno de los escritos de Luisa hay una escena en donde ella estaba tan pequeñita que no alcanzaba a colgarse en los brazos de Papá Dios, pero le dice el Señor, elévate, elévate, y entonces ella se empieza a estirar, y llega hasta arriba. Y entonces es la divina voluntad, tiene la gracia de volver al alma como ese molde que se puede llegar hasta elevar hasta el cielo. Y esa es una gracia pues que da Dios también en virtud de esa pequeñez. Más adelante, en este mismo capítulo, hay algo muy hermoso y le dice así, mira, yo giré y giré por toda la tierra. Miré una por una a todas las criaturas para encontrar a la más pequeña entre todas. Y entre tantas te encontré a ti, la más pequeña entre todas. Tu pequeñez me agradó y te escogí. Te confié a mis ángeles a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero iniciar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Ni con esto te sentirás más grande, más bien mi voluntad te dará más pequeña y continuarás siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. Qué hermoso ver esta pedagogía de nuestro Señor, porque cuando Jesús le habla y se refiere a Luisa como la más pequeñita, pues es la mamá de los pequeños, nos habla a nosotros, al corazón, y nos dice que lo que más le agrada a Dios y que rapta su corazón y sus miradas divinas es cuando encuentra un alma pequeña, que en la pequeñez Dios puede realizar sus obras más grandes, porque como decíamos anterior, el pequeño no se atribuye a nada para sí, sino que todo la gloria se la da a Dios. Y cuando Dios coloca ángeles para que custodien a Luisa, no la hacen para que ella se sienta grande. Oh, Luisa es grande, Luisa tiene la misión del reino, la divina voluntad, sino que por el contrario, le dice que es para custodiar su pequeñez. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que no entre en nosotros nunca la vanagloria, el orgullo, el creernos superiores a los demás, porque han llegado a mi corazón o a mi vida los escritos de la divina voluntad. El tener los escritos, cargarlos, el leerlos, nos ha de llevar a ser cada día más humildes, más pequeños, más confiados. Pero como bien dice Jesús, pues yo solo soy humilde. Y en el alma se le debería llamar reconocimiento de su nada. Por eso, un termómetro para ver
aunque uno no se debe mirar a sí mismo, es que realmente me siento, como dice San Pablo y en los evangelios, en realidad siento a los demás superiores a mí o me siento superior a los demás. Siento que la extrema necesidad de estar llamando a la divina voluntad en cada instante de mi vida, porque no es solamente ese acto preventivo en la mañana, sino tenemos el acto actual, que es durante el día, estar con esa atención continua, de estar tomando el amor de Dios, reconociéndolo y devolviéndolo, de estar haciendo esos giros del alma, que se está recibiendo ese amor que se nos presenta en cada instante, en las circunstancias, a través de las personas y devolviéndose. Por eso Santa Teresita, me gusta mucho citar varios de sus ejemplos, pero ella en todo lo que hacía se estaba sobrenaturalizando todo, incluso cuando cuenta ella en su libro que había una hermana que a ella pues no sentía mucha simpatía y ella decide cada vez que la ve sonreírle como si le estuviera sonriendo a Jesús. Cada vez que tenía la oportunidad de servirla lo hacía con mucho amor porque veía en ella a Jesús. Y hay una parte donde ella misma dice que para ella aprender cómo pudiera vivir esa parte del Evangelio en el cual consideraba a los demás superiores a ella, entonces ella dice el secreto. Y es ver a todas las almas como imágenes de Dios. Dice, cuando viene una hermana, yo sé que en ella está Dios y pues Dios es superior. Y de esa manera ella se sentía pequeña. Y esto mismo se lo decía Jesús a Luisa en los primeros volúmenes, cuando le enseñaba a ver a todas las criaturas como imágenes de Dios, de manera que si recibías una humillación, la debes ver venida como si fuera Dios que te está diciendo a través de esa humillación que te quiere purificar, pero nunca juzgar a la persona, sino que antes agradecerle con algún gesto amable. También le dice Jesús que si recibía un bien, debía verlo como venido de parte de Dios, agradeciéndolo a Dios como el autor de ese bien. Y de esta manera el alma siempre iba a estar desprendida, amando a Dios. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con este hermoso tema de la divina voluntad. Vuelve pequeña al alma. Continuamos con este programa de la divina voluntad y vamos a compartir otro hermoso capítulo de los escritos de Luisa, de volumen 16, noviembre 10 de 1923. Jesús le dice a Luisa, este hermoso pasaje se los quiero leer. Mi querida pequeñita, te he escogido pequeña porque los pequeños se dejan hacer lo que se quiere. No caminan por sí mismos, sino que se dejan conducir. Es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. Si reciben dones, sintiéndose incapaces de custodiarlos, los depositan en el regazo de la mamá. Los pequeños están despojados de todo. No se ocupan de si son ricos o pobres. No se preocupan de nada. Oh, cómo es bella la edad infantil, llena de gracia y de belleza y de frescura. Por
por cuanto más grande es la obra que quiero realizar en un alma, tanto más pequeña la escojo. Me gusta mucho la frescura y la belleza infantil. Me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Nada de propio hago entrar en ella para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina de donde ha salido. Bueno, hermanitos, pues este capítulo es un poquito más largo. Vamos a ver si lo podemos terminar, pero es muy hermoso. Al inicio, Luisa se encontraba abandonada en los brazos de Jesús. Y en este camino de la divina voluntad, hermanitos, ese es el primer paso, el abandono. Dios pide de nosotros confianza y abandono. Y nos pide, por supuesto, nuestra voluntad humana para cambiárnosla con su voluntad divina. Y no tenemos que tener miedo al camino de la divina voluntad, porque es un camino sencillo, no es difícil. Difícil cuando no somos pequeños, cuando pensamos que este camino es hacernos sabios, doctos, y es todo lo contrario. Es desaparecer, es dejar que Jesús crezca y que yo disminuya. Es saber que Jesús hace todo en mí y que lo único que pide de nosotros es ese fiat, un fiat de alma pequeña. Por eso Luisa al inicio le decía, ¿cómo soy pequeña? Ella se sentía la más pequeña de todos. Y es cuando Jesús nos enseña que la escoge a ella y te escoge a ti y nos escoge a nosotros, porque cuando nos habla la divina voluntad es porque nos la quiere regalar como un don, no por tus méritos y porque eres buena ni porque eres santa, sino porque te la quiere regalar, porque ama tu pequeñez. Y Jesús dice, los pequeños se dejan hacer lo que se quiere, como la arcilla en las manos del alfarero. Eso quiere Dios de un alma que quiera vivir en la divina voluntad, que no camine por sí misma, tomando sus propias decisiones, decidiendo qué hacer, sino que se hace conducir. Y un camino muy sencillo para aprender a vivir en la divina voluntad es el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Este camino de manos de María es un camino sencillo y fácil, porque nuestra Madre nos va enseñando cómo ir caminando en unión con ella en este hermoso universo de la divina voluntad. Si tenemos miedo de caminar solos, pues caminamos con ella. Por eso todos saludamos a la Madre. Nuestra Madre Santísima nos lleva de la mano. Ella misma nos da lo que necesitamos. Sabemos que somos incapaces de custodiar todos los regalos que Dios nos pueda dar. Entonces se los damos en el regazo a nuestra mamá. Le decimos, María, a ti te entregamos todo porque tú sabrás custodiarlo. Los pequeños están despojados de todo. No tienen nada propio. Todo lo que recibimos viene de nuestro papá, de nuestra mamá. Todas las verdades que recibimos de la divina voluntad no son nuestras, son de Dios.
Ni yo me puedo atribuir nada de lo que digo aquí porque no es mío, es de Dios. Todo es de Dios. Por eso Él ama. Dice que los pequeños no están preocupados si son ricos, si son pobres. No se preocupan de la vida, de la muerte, de que si viene la catástrofe, de que si viene el terremoto, de que no voy a tener que comer. ¿Cuándo hemos visto, aún en los ejemplos de las Sagradas Escrituras, aquellos profetas que se confiaron en Dios? Cuando Elías era alimentado por un pájaro que le llevaba el pan todos los días en aquella roca, cuando estaba allí, en esa cueva. Dios siempre alimenta a sus pequeños cuando se confían a Él. Cuando salió el pueblo de Egipto, ¿acaso no les dio maná del cielo, diciendo llover para que comieran de ese maná, prefigura de la Eucaristía? Y que hoy nos quiere dar el maná de su voluntad, para que vivamos despreocupados de todo, con la mirada fija en Dios. Cuando hizo abrir de aquella roca agua para su pueblo. Y aún así el pueblo murmuraba. El profeta desconfió y no pudo entrar a la tierra prometida. Y es que Dios ama la confianza. Por eso dice que bella es la edad infantil, porque está llena de gracia, de belleza y frescura. Por eso cuanto más grande es la obra que Dios quiere realizar en un alma, tanto más pequeña la escoge. ¿Por qué? Porque Él lo dice aquí, porque ama la frescura y la belleza infantil y la conserva en la pequeñez de la nada, de donde ha salido. Hay una hermosa historia que contaba el otro día un sacerdote hablando de la vida, de la infancia espiritual, de la pequeñez. Y decía que en aquel tiempo había en el cielo como una fiesta y estaba el Padre Celestial rodeado de muchos santos. Estaban festejando. Y llegó una niña pequeñita a la puerta del cielo con unas florecitas para su padre, muy pequeñitas y muy lindas, y le dice a San Pedro, no es un cuento: mira, por favor, llévale estas florecitas a mi padre el cielo. No importa, no le digas quién se las dio, solamente llévale las flores para que se recree con su belleza y su frescura. Entonces se va San Pedro, llega donde el padre, le dice: mira, te trajeron estas flores. Y entonces el Padre, en medio de todos esos santos que lo alababan, los ángeles le cantaban, dice: oh, pero qué flores tan hermosas. ¿Quién me dio esas flores? No, una pequeñita que está por allá, en la entrada del cielo. Ay, pero por favor, hazla entrar a esa niña pequeña, que no, yo mismo la voy a ir a recoger. Y baja el Padre del cielo y recoge a la pequeñita. Y le dice: pero y la niña estaba haciéndole unas canciones, unos poemas de amor para su padre. Entonces llega el padre y dice: niña, ¿tú me has dado estas flores? Y dice: sí. Oh, has robado mi corazón. Y coge a la pequeñita y se la lleva al trono y la pone allí y le saca a la pequeñita sus coplas de amor. Y el padre queda tan encantado con su niña que ahí la puso en sus rodillas y se robó su corazón. Pues ese es nuestro papá. Cuando ve un alma tan pequeñita como una niña, con esa, como dice él aquí, que solamente busca agradarlo, amarlo, pues cómo no se va a derretir su corazón.
Por eso Jesús más adelante, y Luisa le decía, no, pero Señor, yo soy tan mala, pero soy tan pequeñita. Sin embargo, tú dices que me amas mucho porque soy la pequeña. No, pues aquí en este ejemplito, esta historia nos ejemplifica ese amor del Padre que es arrebatado por los pequeños. Y en el cielo, pues pienso, ¿no?, que todos esos santos son como niños pequeños en el corazón del Padre. Pero le dice en los escritos de Luisa que Luisa es la mamá de los pequeñitos y todos los hijos de su divino querer serán pequeñitos, que son pequeñitos. Entonces más adelante Jesús dice, pequeñita mía, en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad. ¿Sabes tú cuándo comienza a entrar el mal y el crecimiento? Cuando comienza a entrar el propio querer. A medida que éste entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma, y el todo sale de la pequeñez de la criatura. Y a ella se le parece que su pequeñez se engrandece, pero grande de llorar, no viviendo Dios del todo en ella, se aparta de su principio, deshonra su origen, pierde la luz, la belleza, la santidad, la frescura de su Creador. Parece que crece ante sí misma y quizás ante los hombres, pero ante mí, oh, cómo decrece. Tal vez se hará grande, pero no será jamás mi pequeña predilecta, a la cual, llevado de amor hacia ella, porque se conserva como la he creado, la lleno de mí y la hago la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. Bueno, les he querido leer el capítulo directamente porque la palabra de Dios es hermosa, contiene la potencia creadora. Cada vez que nosotros leemos los escritos, Jesús está sembrando su palabra, sembrando esos Jesús. Entonces aquí está realmente la raíz de por qué Dios nos quiere pequeños. Porque en los pequeños no entra la maldad, no entra nuestro propio querer. Cuando nosotros vamos caminando en este camino de la divina voluntad, lo primero que nos pide el Señor a través de nuestra Madre, cuando ustedes hagan este libro hermoso, es que le donemos nuestra voluntad humana y que estemos dispuestos a morir antes que hacer nuestra propia voluntad. A medida que vamos caminando, vamos aprendiendo que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, que no es amar a mi modo, sino al modo de Dios. Vamos aprendiendo a orar de una manera diferente, como la Virgen oraba. Vamos aprendiendo que Dios quiere que nuestras oraciones sean oraciones divinas, como las de Jesús mismo. Vamos aprendiendo que Dios quiere que estemos fundiéndonos continuamente en Él, a través de cada momento, en cada instante. Y esto implica que nuestro propio querer se vaya fusionando en el de Dios. No es que se muere, sino que se fusiona como una gotita en el mar. De manera que si en nosotros estamos llenándonos de nosotros mismos, ¿cómo yo me lleno de mí mismo? Cuando me empiezo a sentir muy buena, que sé mucho, que ahora yo soy la maestra de todos y que ustedes, no, tú
tienes que hacer como yo te digo, yo te voy a dirigir, yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer, cuando el único maestro es Jesús, la única maestra es la Virgen María. Cuando me empiezo a llenar de mí misma, digo, oh, yo quiero ser reconocida, quiero ser una predicadora famosa, oh, yo quiero que todos digan que yo sé mucho, o a lo mejor, bueno, tantas cosas, ¿no? Ahorita que las redes sociales es puro selfie, fotos y selfies, y eso es estar uno lleno de sí mismo y nos vamos saliendo de la pequeñez. Entonces, como dice aquí, parece que para el alma le parece que su pequeñez se engrandece. Ay, no, es que ahora yo ya sé tanto, es que ahora yo ya le puedo enseñar a todo el mundo. Pero dice Jesús, ¿no? Pero grandeza de llorar, porque Dios no vive del todo en ella, sino que se aparta de su principio y deshonra su origen y va perdiendo la luz. Por eso en uno de los escritos de Luisa, cuando Jesús habla de los niños, nos dice, ¿no? Por el volumen 6, que cuando Dios crea el alma, está llena de partículas divinas. Todos estamos llenos de partículas divinas. Cuando viene una mamá y le da un regalo a un niño, y ese niño se apega a ese celular o a ese juguete, esa partícula divina sale y queda un vacío, queda un hueco. Entonces, a medida que nos vamos apegando a las cosas materiales, a las personas, a las circunstancias, vamos dejando que esa partícula divina vaya saliendo, que es la vida de Dios mismo, y que se termina llenando en el fuego del purgatorio, porque eso es el purgatorio, ir a llenar todos esos vacíos de amor. Por eso, acá nos lo dice el Señor, que es muy importante que nosotros, más adelante en ese mismo capítulo dice que la Virgen, entre todas las generaciones, ella es la más pequeña. ¿Por qué? Porque en ella nunca entró jamás su querer como obrante en ella, sino siempre el querer eterno. Y es el querer eterno el que la conservó pura, pequeña, bella y fresca, como había salido de nosotros. Y la hizo la más grande de todos. Era bella, pero pequeña por sí misma, grande y superior a todos en virtud nuestra, y fue solo por su pequeñez por lo que fue elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó. Así que como para ir concluyendo de esta charla e ir tomando como una acción práctica, todo lo que Dios quiere de nosotros es muy simple, que no permitamos que la voluntad humana sea la que reine en nuestras vidas. Todo el bien del hombre hay dos caminos. El camino de hacer la voluntad de Dios y vivir en ella, que están fusionados en uno, o el camino de la voluntad humana, que es hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros empezar a caminar y querer pues vivir esto que hemos aprendido a través de estos escritos? Pues ser como los niños, ¿no? Por lo menos ponerse una actitud, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a confiar a mi mamá, voy a escuchar sus lecciones para tratarlas de vivir. Todo el bien del hombre es hacer mi voluntad. Lo importante de todo esto, hermanos, es que tenemos una madre que nos ama, una madre que nos ayuda en este camino, la Virgen, y tenemos a Luisa, una mamá pequeñita. Pidámosles a ellas dos que nos enseñen a vivir en la divina voluntad.
Vamos a dejar aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí en Santa Teresita Radio. Les habló Lorena Gómez.